Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para vos. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Recuerden sintonizarnos también en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 105.5 del Litoral Atlántico, 93.5 en la zona central del país y 90.3 en Choluteca. El licenciado Edgardo Rodríguez, analista, bienvenido. ¿Qué tal está, Raúl? Muy buenos días al pueblo hondureño, ya después de esta larga jornada. Una larga jornada. Si me colocan ahí las marchas, ayer la gente marchó, hoy ha terminado el Tribunal Supremo Electoral y si tienen primero los datos, 1.410.827 tiene Juan Orlando Hernández de votación. Acércame, flaco, para que aquí el licenciado Rodríguez nos haga un análisis de los resultados que ha dado hoy el Tribunal Supremo Electoral ya finalizando el escrutinio. Tiene el 42.98% el Partido Nacional y el 41.39% la Alianza, 1.410.827 votos tiene Juan Orlando Hernández y 1.358.488 votos el Partido de la Alianza. ¿Qué piensa, licenciado? Bueno, Raúl, nuevamente buenos días al pueblo hondureño. Esta es sin duda, la elección más apretada en la historia de Honduras. Habíamos tenido dos picos, dos momentos, atípicos en la historia de Honduras. El primero fue en el 2009, con la crisis del 28 de junio, la elección de ese año, hubo una diferencia del 18% arriba de Porfirio Lobo Sosa, del ingeniero Elvin Santos. Esa ha sido la elección con la diferencia más amplia, y la más estrecha había sido justamente con don Manuel Zelaya en el año 2005, con apenas 3 puntos arriba el expresidente Zelaya, en donde paradójicamente a lo que se ha exigido en este proceso electoral, en aquella elección del 2005, no se escrutaron cerca de, o un poco más de 2.000 urnas, no se escrutaron, y quedó una diferencia muy, muy apretada. Pero este proceso del 2017 va a quedar en los anales de la historia política hondureña y probablemente también latinoamericana, aunque también hemos tenido experiencias en América Latina de procesos electorales o procesos de consulta, como fue el referéndum en Colombia para los acuerdos de paz, donde el margen fue de menos del 1%. En el caso de El Salvador, por ejemplo, con el expresidente o con el presidente Sánchez Serén, que ganó con apenas el 0.25%. Entonces, este estrecho margen de resultado nos deja grandes lecciones y lo vimos, digamos, esa repercusión en el conteo de los votos. Por eso hay tanta discrepancia y tanta, digamos, debate sobre lo que sucedió en la madrugada del domingo, del amanecer del 27 de noviembre, en donde teníamos un resultado y después ese resultado empezó a cambiar. Eso, en gran medida, la gente tiene que entender que se produce cuando hay un resultado tan apretado y tan estrecho. Sin duda alguna, viendo los resultados y haciendo las sumas y las restas, comparando, por ejemplo, con las elecciones primarias de marzo de este año y las elecciones del 2013, hay un crecimiento del Partido Nacional de cerca de 262.269 votos del 2013 a 2017. La alianza suma los votos que sacó la señora Xiomara Castro con Libre, más los votos del candidato Narral en 2013, y obtiene un crecimiento libre, digamos, Libre Alianza de 462.672 votos. Es decir, pues que la alianza logra atraer el voto duro, el voto
simpatizante de la alianza, los simpatizantes del ex candidato Narrala, una parte del Partido Liberal, una parte de independientes e incluso, yo me atrevo a decir, algún porcentaje muy pequeño de nacionalistas. Es decir, pues, esta alianza creo que le resultó en términos de que si el Partido Libre se hubiera presentado solo, como sucedió en el 2013, el triunfo del Partido Nacional hubiera sido muy amplio, sumamente amplio, porque se hubiera dispersado el voto entre el Partido Libre, el Partido Liberal, Salvador Narrala, que hubiera buscado pues algún acomodo probablemente en el PINU, si no se hubiera ido con la alianza, u otra opción que hubiera buscado. Sin embargo, esta concentración de votos le dio muy buen resultado a la alianza y queda pues como segunda fuerza. La otra cosa que debemos ver en el mapa electoral, y es que en Honduras jamás un presidente de la República ha ganado sin ganar la mayor parte de diputados del Congreso Nacional. Aunque sea una cantidad modesta, pero siempre ha ganado el presidente de la República. En todas las elecciones gana el Congreso Nacional. Y en esta elección no ha sido la excepción. El presidente ganó en el nivel, el Partido Nacional, perdón, ganó en el nivel presidencial, aunque con 1.60, ganó abrumadoramente en el Congreso Nacional por 61 diputados y más de 170 alcaldías. Ahora, Raúl, es interesante también ver ese comportamiento en la boleta electoral. De aquí pasó algo con los votantes nacionalistas, porque esa abrumadora votación hacia los alcaldes y hacia los diputados no necesariamente se reflejó hacia el candidato presidencial. Y ahí hay que ver más los números para ver qué pasó con este voto nacionalista que claramente dio un mandato en el Congreso Nacional y en las alcaldías. La estrategia del voto en línea, ¿verdad?, fue definitivamente eficaz. Yo había dicho anteriormente que era una apuesta muy arriesgada, por ejemplo, no poner a los candidatos a diputados del Partido Nacional a hacer campaña. Eso sucedió ya hasta las últimas semanas de la campaña electoral, que algunos de ellos se atrevieron a poner publicidad personal. Era una apuesta muy arriesgada que, decía yo, de no resultar iba a ser catastrófico, pero que de resultar le iba a dar grandes dividendos al Partido Nacional, como lo hemos visto con 61 diputados. Así que es clara, digamos, el triunfo del Partido Nacional, aunque estrechísimo, por primera vez en la historia tenemos un margen tan pequeño a nivel presidencial, pero muy clara en el Congreso Nacional y a nivel de alcaldías, lo cual va a permitir, pues, obviamente al Partido Nacional tener mucho más fluidez a nivel del Congreso Nacional. Habrá que esperar finalmente, me interesa ver finalmente, digamos, la abstención, en qué porcentaje, digamos, se va a manejar la abstención, que en la elección del 2013 habían dado más o menos por un 40-41%. Bien, ya está con nosotros el doctor Ernesto Paz Aguilar, que es miembro de la Alianza de la Oposición, también era miembro de la Comisión Electoral. ¿Cómo analiza el doctor Ernesto Paz lo que ha ocurrido? El tribunal ha cerrado diciendo que tiene el Partido Nacional un 42.98%, que es resultado de 1.410.827 votos, y la Alianza 41.39%, que es resultado de 1.350.488 votos. ¿Qué piensa? Muy buenos días. Pueblo hondureño, comparezco en esta ocasión, esta mañana, en mi doble condición de miembro del Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral de Honduras y representante del Partido Libertad y Refundación Libre. El mensaje primero que tenemos que dirigir a nuestro pueblo esta mañana es que debemos mantenernos firmes en defensa de la victoria que obtuvimos en las urnas.
no se ha logrado ningún arreglo con el Tribunal Nacional de Elecciones. Consecuentemente, las negociaciones, las pláticas, los diálogos continúan con la asistencia de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea y del acompañamiento de gobiernos amigos para que se prosiga o que se comience a revisar las 5.200 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección. El mismo Tribunal Nacional o Supremo Electoral han dicho de que la tendencia del ingeniero Salvador Narrala de 5 puntos, más de 5 puntos, es irreversible. Y hasta el día de hoy, a través de los apagones, de las caídas de sistema, de las actas que fueron ingresadas y que entraron posterior a la noche del 26, nosotros ganamos la elección y ahora únicamente esperamos que se cuenten estas 2 actas, lo estamos exigiendo, porque cada voto cuenta y por esa razón hay que contar cada voto. 5.000 actas. 5.200 actas es lo que exige la oposición y también lo avala la Organización de Estados Americanos. Yo quiero leer la frase sustantiva del comunicado. Dice la Organización de Estados Americanos, a través de sus voceros, el expresidente de Guatemala y el expresidente de Bolivia. Comillas, queremos dejar claro que el proceso no se agota con el escrutinio especial, o sea, el que terminó esta madrugada. Se debe atender la petición de revisar las 5.200 actas que no fueron transmitidas la noche de la elección. Cierro comillas. 200 actas. ¿Raúl? Sí. Bueno, muy buenos días a mi amigo y ex profesor de la Universidad Nacional, ex compañero de trabajo también en el Departamento de Ciencias Sociales, el doctor Ernesto Paz Aguilar. Miren, sin duda alguna ha habido una estrategia política electoral desde el 2013. El Partido Libre es un partido antisistema, es un partido que está en la competencia política electoral, como decía Juan Lins, un politólogo español, de manera desleal con las reglas de la democracia y con las reglas del proceso electoral. ¿Por qué digo esto? Porque todavía el Partido Libre no reconoce los resultados del año 2013. Todavía hasta hoy se proclama ganador del proceso electoral del 2013, lo mismo que el ingeniero Salvador Narrala se declara ganador del proceso electoral del año 2013. Vamos a llegar a la elección del año 2021 y el Partido Libre va a continuar diciendo que ganó las elecciones del año 2017. Eso es así porque hay un discurso ya elaborado, una estrategia elaborada, no de ahora. Yo recuerdo que desde el año, finales del año pasado y muy concretamente ya casi a principios de este año 2017, empezó un discurso por parte de la dirigencia del Partido Libre, de Manuel Zelaya, de Patricia Rodas, de empezar a denostar el proceso electoral, empezar a criticar, a censurar y a enturbiar el proceso electoral que estaba ya en marcha en este año. Desde muchos meses atrás, al inicio de la campaña, se empezó a decir que Libre no tenía un representante en el Tribunal Supremo Electoral y que no iban a participar en las elecciones o que no iban a reconocer el resultado.
Empezaron a decir que tenía que aprobarse la segunda vuelta, empezaron a decir una serie de cosas, argumentos para, digamos, torpedear, para deslegitimar el proceso electoral. Desde hace muchos meses atrás señalaron que no iban a reconocer el proceso electoral si no se le reconocía tales o cuales condiciones. Empezaron a una serie de condiciones. Llegamos a la campaña electoral como 3 semanas, si no me equivoco, antes del día de la elección, hubo una manifestación frente al Tribunal Supremo Electoral que fue la cúspide de esa estrategia de desconocimiento de las elecciones, porque ellos sabían los resultados, ellos tienen sus encuestas y ellos sabían que era una elección apretada. Y entonces, siendo consecuente con ese discurso de descalificación del tribunal y del proceso electoral, se pararon enfrente del tribunal y dijeron: no vamos a reconocer los resultados de sus actas, solo el resultado de nuestras actas. Eso es lo que el politólogo Juan Linz le llama un competidor desleal. ¿Por qué? Porque cuando uno se somete a la institucionalidad del Estado, sea esta imperfecta, porque no existe la perfección en ninguna institución de ningún país del mundo, lo hemos visto en Estados Unidos como ese sistema también tiene sus debilidades, pero cuando uno se somete a las reglas del juego, tiene que aceptar esas reglas del juego con los mecanismos que la misma institucionalidad y la misma ley le permite. Sin embargo, hoy estamos viendo nada nuevo, estamos viendo nada más el discurso durante meses y meses de desconocimiento de los resultados. Ya lo habían advertido porque sabían que era una elección apretada. Yo aquí tengo en mis manos y le acabo de comentar a Raúl Valladares, no lo enfoquen porque los números son bien pequeños, pero tengo acá un cuadro de una encuesta que hice con un grupo de amigos en 11 ciudades del país el día domingo 29 de octubre. Yo no tengo empresas, no tengo nada, soy un profesor universitario, pero que entiendo un poco de investigación social. E hicimos un muestreo de más de 1,200 entrevistas en 11 ciudades del país. Y nosotros vimos con un equipo de amigos, vimos que iba a ser una elección apretada, la del domingo 26 de noviembre. Podemos decir una serie de cosas acá, podemos decir que el Partido Libre, digamos, está reclamando esas 5,000 actas, el escrutinio de esas 5,000 actas. Ahora viene, como dijo el presidente del tribunal, no se ha declarado presidente a nadie, simplemente se ha terminado de escrutar las actas y esas actas reflejan un claro ganador por un margen pequeño. Ahora viene el periodo de impugnaciones, viene el periodo en donde los partidos, no solamente el Partido Libre, cualquier partido puede presentar con pruebas, con actas, las impugnaciones respectivas. Eso es lo que viene ahora. Pero a mí me preocupa esto porque obviamente firmaron, por ejemplo, el señor Narrala firma un compromiso ante la OEA de aceptar el conteo de las actas, y 2 horas después el expresidente Zelaya desconoce ese compromiso. Ponen condiciones para el conteo de estas actas especiales, ponen primero 5 o 6 condiciones, después esas 5 o 6 condiciones se elevan a 11 condiciones. Repito, esto es lo que al politólogo Juan Linz le llama competidores desleales en el sistema político. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si primero firman un acuerdo, un compromiso, y después lo desconocen 2 horas después. Ponen unas condiciones primero y después ponen otras. Hoy dicen que hay que recontar 5,000 actas, pero después 5,200 actas, pero después van a decir que no, que hay que recontarlo todo. Es más, han dicho que hay que repetir la elección. Es decir, el pueblo hondureño también, que está preocupado por este proceso, también ve el comportamiento de los partidos políticos y los líderes, la falta de seriedad en esto. O sea, esto no es changoneta. Si ellos tienen todo el derecho, todas las facultades que la ley les da para presentar, como dice la ley, porque el problema aquí es que se sometieron a una ley electoral, buena o mala, y yo particularmente sé que tiene algunas debilidades esa ley, pero ellos se sometieron
a esas condiciones. Entonces hay que apegarse a esas condiciones, porque si no, entonces esto no, decir, no tiene sentido entonces haber hecho un proceso electoral si se van a estar queriendo reinventar las reglas ya establecidas sobre la marcha. Entonces, lo que dice la OEA, la Unión Europea y los norteamericanos es congruente con lo que dice la ley. El proceso no se agota y lo escuchamos en el presidente del tribunal. Ha dicho, aquí no se ha hecho una declaratoria, ahora vienen las impugnaciones. Ok, doctor. Bueno, tengo 5 temas a los cuales me voy a referir uno por uno a lo que ha dicho don Edgardo. En primer lugar, pueblo hondureño, nosotros debemos entender qué es un partido antisistema, qué es un partido del sistema y qué es un partido fuera del sistema. Esto es pura clase de ciencias políticas que los dos damos en la universidad. Pues bien, en 1980, esto es para que la gente nos vaya entendiendo, en Honduras el sistema de partidos solo estaba conformado por 2, Partido Nacional y Partido Liberal. Habían 2 partidos fuera del sistema, que no lo reconocía el sistema. El PINU, Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, y el Partido Demócrata Cristiano. Ya después habían 4 partidos políticos del sistema. Como había un incendio en Centroamérica, la guerra civil en Centroamérica, habían grupos que luchaban por la vía armada en varios países, incluyendo Honduras, y ahí aparecieron unos grupos que eran antisistema, no solamente querían cambiar el sistema, sino que transformarlo radicalmente. Estos eran los grupos guerrilleros. En el 2017, la situación, mis queridos amigos, ha cambiado totalmente. Nosotros tenemos partidos que fueron antisistema en el gobierno en El Salvador, en Nicaragua. Frente Sandinista de Liberación Nacional era una organización político-militar que se transformó en partido político. El FMLN en El Salvador era una organización político-militar y ya tiene 8 años o 10 años de estar en el poder, y son partidos del sistema, son el fundamento del sistema. Pues bien, ¿de dónde sale Libre? Libre es hijo del Frente Nacional de Resistencia Popular, luego fue inscrito en el tribunal, y la ley electoral, don Edgardo, exige que los partidos políticos legalmente inscritos deben respetar las reglas del sistema. Pues eso es exactamente lo que nosotros hemos hecho. Resulta que las elecciones del 2013 fueron declaradas, el actual presidente fue declarado, este es el segundo punto, Juan Orlando Hernández Alvarado fue declarado en el 2013 con el 20% de las actas. Salvador Narrala, en el 2017, fue proclamado por el Tribunal Superior Electoral o Supremo Electoral con el 57% de las actas. Pregunta es, ¿por qué razón dieron los resultados gracias a la presión de los organismos internacionales, de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea? Lo dieron hasta las 2 de la madrugada, cuando Narrala llevaba una clara ventaja de 6 puntos. Ahora nos dicen, días después, casi una semana después, más de una semana, de que el presidente de la República ha aumentado 7 puntos. Sencillamente, esto es inexplicable. Bueno, nosotros decimos, ya se terminaron de escrutar las actas y el presidente de la República ahora parece un punto arriba, cuando el tribunal hace una semana dijo de que Narrala estaba 6 puntos arriba. Entonces ellos tienen que explicar cómo, por obra y gracia del fraude que ha sido tradicional en nuestro país, el que amaneció siendo
presidente, ahora resulta de que ha sido reelecto. Entonces, todo esto se debe, pueblo hondureño, al fracaso de las reformas electorales. En el 2013, todas las fuerzas políticas de Honduras firmaron un acuerdo de garantías mínimas éticas y electorales. Ahí se comprometieron, incluyendo al actual presidente de la República, a hacer reformas, y fundamentalmente 2 reformas. La nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo nacional electoral y una serie de reformas. La firma del presidente de la República la ha devaluado el mismo presidente de la República, porque pasaron 3 años y medio, casi 4, y él boicoteó sistemáticamente las reformas electorales. Los responsables del fracaso del proceso de reformas electorales en Honduras tienen nombres y apellidos, y los vamos a decir. Principal responsable del desmadre que hay en Honduras se llama Juan Orlando Hernández Alvarado. El segundo es el señor presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera. Y el tercero es mi amigo personal, David Matamoros Batson. Esas 3 personas son los responsables del relajo que hay en Honduras, que nos exhibe como un pueblo con una clase política, la clase política, digo yo, más atrasada y más primitiva de América Latina. Fueron incapaces de resolver esa crisis política del 2009, que está considerada a nivel mundial como un acto de barbarie política. Continuemos. Segundo punto, Juan Orlando Hernández Alvarado es rechazado por el 70% del pueblo hondureño, o fue rechazado en las urnas, porque su reelección es ilegal. Eso todo el mundo lo sabe y lo reconoce. Ellos dicen de que la Corte Suprema los autorizó. Bueno, esta mañana queremos decirle que esa Corte es un órgano incompetente, y además de eso es impotente. Ellos no pueden cambiar la Constitución, no pueden declarar inconstitucional la Constitución. El tercer tema es la corrupción, señores. Estamos esperando todavía a don Eval Díaz que se presente ante los medios de comunicación a decirnos cuál es la lista de los narcotraficantes hondureños, algunos de ellos funcionarios públicos, que los exigen los Estados Unidos, la DEA. Pues han llegado a un arreglo, tengo entendido, de que van a dar esta lista hasta después de las elecciones. Yo le exijo a Eval Díaz que se presente, que dé la lista. Nosotros no tenemos ningún problema. Él dijo aquí en este estudio de que no la daban a conocer porque había gente de todos los partidos. Pues nosotros les decimos hoy, después de las elecciones, de la lista de los narcotraficantes y de los candidatos a la extradición, para que el pueblo hondureño sepa quién es quién. Yo digo que la noche triste de Honduras se produjo el 29 de noviembre, esa madrugada, se produjo la noche triste porque ahí se le dieron vuelta. El pueblo hondureño gana en las urnas, la alianza de oposición contra la dictadura gana limpiamente en las urnas, pero perdemos en el conteo. Como siempre, así ha sido. A Vida Morales le robaron una elección en 1954 y eso no evitó que Vida Morales llegara al poder. Pues les diré que la noche del 29 de noviembre, Honduras entró en ese Tribunal Superior o Supremo Electoral en lo que se denomina zona de fraude. Nosotros tenemos científicamente elaborado una respuesta, una explicación que lo sabe la Embajada Americana,
lo sabe la Organización de Estados Americanos, lo sabe la Unión Europea. Yo no sé si ya lo pasaron en los medios de comunicación, pero creo de que el presidente Zelaya, expresidente Zelaya, ya lo explicó. Desafortunadamente yo no tengo acá esas gráficas donde se van demostrando cómo se hace el fraude electrónico. Después de la noche, de la madrugada del 27, ellos comienzan a incorporar 5.000, muchas actas, 5.200 actas para ser concreto, de los departamentos más atrasados, más postergados, más incomunicados de Honduras, más pobres, más excluidos, que son Lempira, la cuna del presidente, Intibucá y La Paz. Son 5.200 actas que no entraron, que no fueron transmitidas la noche de la elección. Esas actas entraron por camiones, entraron por los camiones del ejército, entraron hasta por burros las transportaron y con mulas. Eso está en las fotos de ahí. Entonces, transportar esas cosas, llegaron a Tegucigalpa. A mí no me extraña, ¿verdad? Las actas de independencia de Honduras llegaron un mes después, pero ahora estamos en el 2017. El asunto es que con esas 5.200 actas, el presidente de la República sube 7 puntos. Don Ricardo. Creo que aquí podríamos estar sentados hablando de fraude horas o días enteros. Yo creo que ese es un punto muerto, ese es dar vueltas en círculo. Ya dije que el Partido Libre no ha reconocido todavía los resultados electorales del año 2013. Y vale decir una cosa, ¿verdad? Y voy a repetirlo una y otra vez. Cuando se producen resultados tan apretados como los que tuvimos el día 26 de noviembre, de apenas 1.60 respecto de uno y otro candidato, se producen situaciones como las que hemos vivido. Lo que dice el doctor Paz, de que por qué en otros procesos electorales, con un porcentaje menor de actas, ya se daba una tendencia, es justamente esto que estoy diciendo, Cuando hay un amplio margen de distancia entre el primer lugar y el segundo lugar, como ha sucedido históricamente en Honduras, generalmente el promedio anda en 8 puntos, promedio, estoy diciendo promedio, en 8 puntos del primer lugar con respecto al segundo lugar. Por esa razón es que en otros procesos electorales se podían ver tendencias de manera temprana, no así en esta elección. Una pregunta, licenciado Rodríguez. Dice el doctor y la gente de la Alianza que cuenten ahora 5.200 actas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo lo que estoy de acuerdo es lo que dice la ley, ¿verdad? Yo ya establecí que la ley da un periodo de impugnaciones, claramente, pero además dije también, Raúl, y todo el pueblo hondureño es testigo, de que el Partido Libre primero firma un compromiso, el candidato del Partido Libre firma un compromiso y 2 horas después se desdice de un compromiso que está, ni siquiera porque él dice que le editan las declaraciones y le tergiversan, pero un documento, y ha dicho de Canal 11, ¿verdad? Porque Canal 11 aquí ha dado declaraciones que después dice que es que lo tergiversaron y que no le pusieron toda la entrevista. Bueno, sobre eso en esta ocasión él ha firmó un compromiso ante la OEA, pero no solamente eso, ha sido reiterativo, es decir, al Partido Libre solo el triunfo le va a satisfacer o le iba a satisfacer. Ya lo habían anunciado meses antes, allá desde el mes de abril, mayo, empezaron a decir que iba a haber fraude. Y hoy, ¿verdad? Según ellos, se ha materializado el fraude que venían anunciando desde principios de este año 2017. Entonces, vuelvo y repito, Raúl, usted no puede decir, voy a poner 5 o 6 puntos de condiciones para
acreditar mis representantes para el escrutinio de las actas especiales. Pero después aumenta a 11 puntos. Eso es estar, digamos, secuestrando el proceso electoral. Libre nunca se presentó al conteo especial y el proceso se retrasó, acordémonos, el proceso final se retrasa porque ellos no acreditan y porque los observadores internacionales presionan y presionan para que acrediten sus representantes. Yo creo, pueblo hondureño, que se va a hablar acá meses, bueno, y quizás años, porque todavía se está discutiendo por parte de Libre el triunfo o su derrota en el año 2013. Entonces a mí me parece una cosa que sí es importante y que quiero rescatar de lo que dice el doctor Ernesto Paz, y es las reformas electorales. Yo lo he venido diciendo durante mucho tiempo, lógicamente uno es un opinólogo nada más y nuestras opiniones se toman, se dejan, pero las opiniones de distintas personas y organizaciones y el compromiso suscrito, como él bien dice, después de las elecciones del 2013, señalaban que había que hacer reformas político-electorales. Estoy de acuerdo en ese punto y creo que una vez que ya han pasado estas elecciones y que deben de venir el periodo de impugnaciones previo a la declaratoria oficial, entonces debemos entrar a un proceso de revisión de esta ley electoral. Creo que hoy sí ya se agotó, Raúl, se agotó y debemos pasar a una etapa de discusión de esos problemas político-electorales. En ese punto que usted habla de impugnaciones, ¿ahí deben ir las 5.200 actas? No, es que lo que dice la ley es que usted debe de impugnar digamos, las actas, las urnas, de manera puntual. Usted no puede decir 5.000. Es que, Raúl, seamos serios, es que dijeron que hay que repetir el proceso, Raúl. Es que en el fondo, acá lo que no se busca esclarecer los problemas. Claro que sí, se dijo, no, repitamos la elección. No, contemos todos los votos. No, Raúl, no, en serio. No son serios, Raúl. Y el pueblo lo sabe. Es que ellos lo han dicho. Yo no estoy inventando nada. Yo estoy simplemente viendo cuál ha sido la posición. Y repito, Raúl, repito. Si, yo creo que la ley dice, si hay alguna inconsistencia, alguna irregularidad, que la señalen, que digan, en la urna número tal de la aldea o del municipio, del departamento tal, hay una inconsistencia. Y volvemos al tema de las actas. Es que aquí hay una cosa que debemos recordar. Siempre el Partido Libre y el Partido Liberal hablaron de las actas. Bueno, perfecto. Entonces, si ellos tienen las actas, el tribunal tiene las actas, todos los partidos, es más, hasta la cooperación internacional, los observadores tienen las actas. Entonces, se dice, en tal urna, tal acta presenta una inconsistencia. Aquí está. En tal urna, en tal acta presenta una inconsistencia. Aquí está. Pero usted no puede venir y decir, vamos a escrutar 5.200 o revisar 5.200 actas. O sea, aquí tenemos que ser serios, Raúl y pueblo hondureño, tenemos que ser serios. Que hagan los señalamientos y las impugnaciones puntuales que haya que hacer. Porque el comportamiento que ha habido histórico de este partido es que no reconoce las reglas del juego. Y si usted no reconoce las reglas del juego, entonces, sí, pero no, en dos elecciones, sí, y no reconoce, que nos han hecho trampa, todavía, sí, fraude. Sí, claro, es que el discurso del fraude es permanente. Bueno, ya yo lo puedo repetir. Desde el 2013, mire, yo puedo repetir lo que dice la OEA. Fraude. Sí, dice el licenciado Rodríguez que la gente de Libre no es seria. Bueno, nosotros le vamos a probar exactamente todo lo contrario. Nuestro comportamiento, oiga bien, nuestro comportamiento en este proceso electoral, pienso yo, ha sido uno de los más serios. Yo quiero referirme, pueblo hondureño, a lo que ha dicho la Organización de Estados Americanos, gracias a la cual se puede salvar o se está salvando el proceso electoral que el Tribunal Supremo Electoral y el mismo gobierno de Honduras han sido incapaces de manejar. Vuelvo a repetir, comillas, lo que dice la OEA, queremos dejar claro que el proceso no se agota con el escrutinio especial, o sea, el que acaba de terminar a las 5:30 de la madrugada de este día. Sigue diciendo la OEA,
se deben atender la petición de revisar las 5.200 actas que no fueron transmitidas de la noche de la elección. Vamos a explicarlo, ahí se cierran comillas. Vamos a explicarlo, miren. El único escrutinio válido por la ley es el transmitido desde las mesas electorales receptoras al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se recibieron fueron 12,000 y pico de actas, que corresponde al 57%, eso es de la fuente de la mesa electoral hasta el centro de cómputo. Y ahí se procesaron y ahí le dan el gane al ingeniero Salvador Narrala con el 57% de las actas procesadas. ¿Qué sucede después? Al día siguiente llegaron estas actas por camiones, fueron transportadas a lomo de mula en esos departamentos postergados donde no hay carretera y introdujeron 5.200 actas. Ahí entraron a lo que se llama zona de fraude. En esa zona de fraude le rebajaron al ingeniero Narrala, es decir, lo mantuvieron ahí estático en 41%, y ahora resulta de que el presidente aumentó 7 puntos. Eso es lo que no se explica ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional. Pero yo quiero también referirme al famoso acuerdo que firmaron in extremis, creo que fue un día después de las elecciones. Yo quiero decirle, pueblo hondureño, que al igual que usted, yo no creo en la firma del señor presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque él no cumple. Él sigue una máxima de un dictador centroamericano que debe estar en el infierno, que dijo: firmar me harás, cumplir jamás. Pues resulta de que este señor, el actual presidente, ha firmado varias cosas, pero no las cumple. Conclusión, nosotros no creemos. Pero además de eso, esa firma era para ganar tiempo. Nosotros lo que hicimos fue remitirnos a los técnicos, recabar información, verificar información, y ellos nos han demostrado científicamente cómo el proceso electoral entró en esa zona de fraude, donde el que ganó en las urnas va a perder en el conteo, y eso sencillamente es inaceptable. Recuerde usted que horas después salió don Arturo Corrales Álvarez con su mano peluda a darle vuelta a los resultados a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, en una cadena de televisión, y él dijo de que Juan Orlando Hernández había ganado por 10%. Días antes el presidente dijo de que iba a ganar por 15%, como mínimo. Ahora resulta de que están ganando dicen ellos, que están ganando por 1 punto. Yo les digo, pueblo hondureño, hemos vencido el fraude y vamos a defender esa victoria que hemos obtenido en las urnas con el coraje, con el valor y con el civismo que ha demostrado el pueblo hondureño. Sí, voy a hacer una pausa, continúo con mis dos invitados de esta mañana, el licenciado Edgardo Rodríguez y el doctor Ernesto Paz. 1.410.827 votos, ha dicho hoy al filo de las 6 de la mañana David Matamoros Baxon. 1.358.488 votos Salvador Narrala. Entonces, en el escrutinio, 42.98% Partido Nacional, 41.39% la alianza de la oposición. Así están las cosas, una pausa. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Trabajamos para... Tengo un amigo que está pidiendo una embajada. Raúl, cógeme una embajada. Espérate que
todavía vienen las impugnaciones y sobre eso. Tenía la palabra el doctor Rodríguez. ¿Verdad? Sí, yo creo que, bueno, se pueden hablar muchas cosas sobre este asunto, pero palabras más, palabras menos, documentos más, documentos menos, ahí está, ya la ley establece, repito una vez más, el mecanismo. Lo que tiene que hacer el Partido Libre es presentar las impugnaciones que corresponden y se acabó la discusión. Ahora, yo quiero ir más allá de este asunto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar en los próximos meses y en los próximos 4 años? Y aquí sí quiero ser lo más sincero posible con mi apreciación, que pueden haber muchas apreciaciones sobre el futuro de Honduras. Creo que esta elección, no solamente elegimos a un presidente, diputados y alcaldes, sino que representa, a mi forma de ver, la culminación del afianzamiento de 2 bloques políticos totalmente opuestos, como es el Partido Nacional y el Partido Libre. Creo que las demás fuerzas han quedado extremadamente disminuidas y debilitadas, como es el Partido Liberal. Y estas 2 fuerzas que se han terminado de consolidar, aunque el Partido Libre sea esta la segunda elección, pero ya es un partido con una base consolidada, creo que estas fuerzas se van a seguir enfrentando en el devenir del tiempo. Creo que es una fuerza que va a estar muy activa desde la oposición, como fueron los 4 años anteriores, y esto creo que viene para mayor oposición. Creo sinceramente, mencionamos acá el tema de las reformas político-electorales, que evidentemente ya se agotó el tiempo para darle más largas a este asunto. Creo que no solamente reformas político-electorales son necesarias. Creo que la sociedad hondureña se ha polarizado en torno a un discurso antisistema del Partido Libre, porque no solamente hay que verlo como que está ya dentro del sistema de partidos, no, es su discurso, es su visión del Estado y de la sociedad hondureña lo que le da esta característica de ser un partido antisistema. Pero yo quiero decir que algunas de los planteamientos del Libre y su éxito electoral se vincula a que algunos de sus planteamientos son correctos. Aquí no nos vamos a llamar al engaño. Algunos de sus planteamientos son correctos y hay que atenderlo. Pero no porque lo digan ellos, sino que lo dice toda la sociedad. Y me refiero a las reformas político-electorales, pero yo voy más allá de eso. Creo que el país necesita entrar a revisar una serie de aspectos de su vida nacional, aspectos de carácter social, económico, de lucha contra la corrupción, que deben atenderse de manera prioritaria, porque la polarización a la cual, digamos, apela el discurso de Libre va a continuar enfrentándonos al pueblo hondureño y va a continuar con esa división. Creo que se debe entrar a un proceso de diálogo inmediato sobre estas reformas. No solamente estoy hablando de reformas político-electorales, sino en otros ámbitos de la vida nacional, porque de no hacerse así, va a continuar esta polarización, va a continuar la sociedad hondureña demandando algunas acciones y de no escucharlas va a profundizarse la crisis. Y creo que la muestra de lo que puede suceder la tuvimos esta semana pasada, los días miércoles, jueves y viernes. Tuvimos una pequeña muestra, el país pudo apreciar en primera fila, a todo color y en directo, lo que puede suceder cuando una sociedad es desbordada y sale a protestar de manera descontrolada. Creo que debemos tomar las lecciones, el presidente electo debe tomar las lecciones de esto que ha sucedido para que se tomen los correctivos. Creo que un partido puede ganar las elecciones, lo ha ganado
con un 1.59. Es una diferencia mínima, pero el sistema electoral hondureño permite ganar por un voto de diferencia. Pero eso es simplemente, digamos, una cuestión que lo da el sistema electoral. Pero el presidente de la República, que tiene un mandato claro a nivel de diputados y alcaldes, debe entender y poner en práctica, debe entender que gana con una minoría de votos y eso lo obliga, eso lo obliga a entrar en un proceso de diálogo, no solamente con las fuerzas políticas, con las fuerzas económicas, las fuerzas sociales, los sectores intelectuales del país. Yo lamento, sinceramente, que ese diálogo no se haya producido en los 4 años, porque el presidente dice que él dialoga con los líderes empresariales, los líderes políticos, es verdad, pero aquí estamos hablando de un diálogo amplio, abierto, con objetivos claros sobre ciertos aspectos de la vida nacional, Raúl y amigos televidentes, que requieren ser abordados, porque de lo contrario vamos a seguir en esa confrontación y no sabemos hacia dónde nos va a llevar. A mí me preocupa muchísimo lo que sucedió la semana pasada y creo que eso hay que tomarlo como una luz roja de alerta para que se tomen las acciones de Estado y como sociedad para abrirse, es que hay que abrirse a este diálogo. No podemos seguir, digamos, gobernando Honduras como se ha gobernado siempre. Creo que la realidad política indica que tenemos que hacer cambios, hay que hacer reformas que tiendan a distender la tensión y las demandas sociales, políticas y económicas del pueblo hondureño. Doctor, y me decía usted este documento. Bueno, ese documento reitera las posiciones nuestras que se resumen en eso. Mire, nosotros estamos pidiendo en este documento lo siguiente, ese es el resumen. Estamos pidiendo listado completo de las actas en escrutinio especial. Nunca nos la dieron. Número 2, listado de las 5.174 actas que se han escaneado desde el Infop hasta el Hotel Plaza Juan Carlos. Número 3, archivo completo de la base de datos. Número 4, exigimos el reconteo, recount, le dicen la OEA, los norteamericanos y la Unión Europea. Exigimos el reconteo de votos de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá. Y finalmente exigimos la acreditación de miembros observadores por mesas donde se efectúe el escrutinio especial. Eso no lo logramos. Y el último punto es integración de cada mesa de escrutinio especial por 3 partidos con la mayor cantidad de votantes a nivel presidencial y de observadores internacionales. Pueblo hondureño, lo que queremos aclarar es que la Alianza y el mismo Partido Liberal tiene la totalidad de las 18.000 actas, las tenemos en físico, y lo único que estamos pidiendo es que se confronten con las actas que fueron enviadas al Tribunal Supremo Electoral. Ellos se oponen a eso. Nosotros inclusive podemos aceptar que las 12.000 y pico de actas que entraron vía internet sean aceptadas, pero exigimos que esas 5.200 actas de los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz vuelvan a recontarse, a hacer un conteo de nuevo. Yo quiero decirle, Raúl y pueblo hondureño, el poder absoluto corrompe y el poder absoluto también nos lleva a las dictaduras. Yo quiero decirle al señor presidente de la República, señor presidente, usted continúa o va a continuar con el control del resto de los poderes del Estado. Usted controla el poder legislativo, controla la Corte Suprema de Justicia, controla el Ministerio Público, controla el Tribunal Supremo Electoral, controla las Fuerzas Armadas de Honduras, controla la Policía Nacional. Ese es el poder absoluto. Y ese poder absoluto corrompe, y es lo que nos tiene en la crisis actual. Lo que pedimos nosotros, pueblo hondureño, es que se vuelvan a contar estas 5.200 actas.
recordemos aquel dicho mexicano, ¿verdad? El agua se aclara sola al paso de la corriente. Contemos las actas y resolvemos el problema. ¿Qué dice de Yo eso? también le recuerdo, mire, nada es eterno en el mundo. Nada es eterno en el mundo, como dice la canción mexicana. Nosotros le decimos de que el poder no es para toda la vida, no estamos en una monarquía, estamos en una república. Aquí el poder dura 4 años y la gente debe respetar eso. Ese es el sentido de los valores republicanos. Oiga esto, doctor. El Tribunal Supremo Electoral finaliza el conteo. Hernández supera a Narrala con más de 52,000 votos. Hoy la ciudadanía se impuso y hemos ganado como patria, dice el presidente del tribunal, David Matamoros. El Tribunal Supremo Electoral concluyó en la mañana de este lunes el escrutinio especial de actas en las elecciones del pasado 26 de noviembre, con el resultado de que el candidato del Partido Nacional gobernante, Juan Orlando Hernández, superó con 52,437 votos a Salvador Narrala de la Alianza Libre Pino. El resultado refleja que Hernández obtuvo 1,411,045 votos para un 42,98% y Narrala un total de 1,358,488 votos para un total de 41,39%. La diferencia entre ambos es de 52,437 votos, que representa el 1,59% de ventaja de Hernández ante Narrala. Luego de horas de conteo y bajo la observación de organismos nacionales e internacionales, el presidente del tribunal, David Matamoros, expresó que gracias a todos los que han estado pendientes y participando en el proceso del escrutinio especial, les informamos que hemos cumplido el conteo de las actas. Ok. Pueblo hondureño, hemos derrotado el fraude a través del voto. Ahora continúa con otra arma que tenemos, que son las cacerolas. Las cacerolas y el voto libre y la manifestación libre, pacífica y espontánea del pueblo para defender esa victoria. Yo quiero decirles que las ametralladoras jamás han vencido a los machetes. Y yo les digo, en el 2017, las ametralladoras no van a vencer a un pueblo dispuesto a defender una victoria. Eso es lo que les digo. Raúl, Sí, doctor. lamento mucho esta última expresión del Partido Libre. Lamento mucho lo que acabo de escuchar, y es algo que ya habíamos escuchado a lo largo de la campaña también. No se puede estar incitando al pueblo hondureño a la violencia. Lo mismo podría hacer el Partido Nacional, señores de Libre. Pero no está prohibido sonar cacerolas. Permítame. No, es que usted acaba de decir que nunca las ametralladoras, permítame hablar, doctor, nunca le he interrumpido en su disertación. Usted acaba de decir lo que reiteradamente ha dicho el Partido Libre. Hay que preparar las AK-47. Ahí está el video del expresidente Zelaya. Hay que preparar las AK-47. Es que hay que hacer ejercicio de memoria. Hay que recordar, porque si no recordamos, vamos a incurrir en falsedades y en planteamientos, porque tengo que decir, el discurso de Libre es potente. Es un discurso falso y un discurso violento. Yo lamento esto. Tengo que decirlo porque es mi vida. Es la vida suya, Raúl. Es la vida del pueblo hondureño. La que ese tipo de expresiones del Partido Libre pone en riesgo, Raúl. No podemos permitir ese tipo de expresiones que reiteradamente el Partido Libre está haciendo. Señores, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Por eso es un partido antisistema, es un partido violento, o por lo menos algunos de sus principales líderes. Yo sé que hay gente sensata en el Partido Libre y apelo a la gente sensata y pacífica del Partido Libre, pero estas expresiones de que hay que preparar las AK-47 y defender como sea el triunfo,
o decir que las ametralladoras nunca han podido contra los machetes, por favor, señores de Libre, del otro lado también tienen un rival político que muy correctamente está guardando silencio para que sea la institucionalidad la que funcione en este proceso electoral. Pero escuchar estas expresiones que llaman e incitan al pueblo hondureño, me parece que es sumamente irresponsable, sumamente atrevido. Me preocupa enormemente. Existe la libertad de la protesta, estamos totalmente claros. Existen los canales legales para hacer las impugnaciones que consideren necesarias. Pero de eso a incitar al pueblo hondureño a hacer lo que se hizo la semana pasada, yo creo que debemos moderar el lenguaje. Debemos moderar el lenguaje, porque el lenguaje moviliza a la gente. Hay gente, mucha, ya lo vimos la semana pasada, hay gente que está con el ánimo exacerbado, bien o mal, correcta o incorrectamente, pero hay un escenario delicado. Y yo llamo al Partido Libre a que tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, porque si bien es cierto, ellos tienen una cantidad importante que se ha reflejado en esta elección de seguidores, pero también tienen del otro lado, tienen una institucionalidad y tienen un rival político que ha sido muy prudente, y espero que siga siendo muy prudente como ha sido hasta ahora. Pero no se equivoquen, señores. Ustedes no están solos en Honduras. Ustedes no son dueños de Honduras. Ustedes no le pueden imponer una agenda violenta. No le pueden imponer una agenda violenta. Son de nuestro lado, no son del lado del gobierno. Ayer asesinaron a 2 policías en Olancho. Ayer emboscaron a 2 policías en Olancho. Nosotros ponemos los muertos. Sí, también hay muertos. También hay muertos policías. También hay policías golpeados, policías en el hospital. También hubo asesinatos. Se asesinó un dirigente del Partido Nacional acá en Tegucigalpa. Por favor, yo creo que debemos ser responsables. Deben ser responsables. Los señores de Libre deben ser responsables. Y el pueblo hondureño está de testigo. ¿Quiénes son los que incitan a la violencia? Es que lo vienen diciendo durante toda la campaña. Lo dijo Manuel Zelaya, lo dijo, preparen las AK-47. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y a la luz de lo que vimos la semana pasada, a mí, sinceramente, me preocupa mucho la conducta del Partido Libre. Y lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente, mucha gente, incluidos liberales, que me da pesar, como liberales cayeron en ese discurso de odio y de confrontación que ha promovido y sigue promoviendo el Partido Libre. Eso no nos va a llevar a ninguna situación, digamos, constructiva y de entendimiento. Yo por eso apelo al diálogo nacional, apelo a la gente sensata del Partido Libre, pero también le pido al presidente electo de la República, le pido que genere un diálogo nacional de manera inmediata para evitar este tipo de llamamiento o este tipo de insinuaciones que empiezan de una forma, pero no sabemos cómo pueden terminar. Yo sé que tienen la fuerza, yo la sé perfectamente, lo hemos visto, pero del otro lado también hay una fuerza política, no se les olvide, hay una fuerza política rival que muy comedida, muy, digamos, pacífica, pero no hay que equivocarnos con el pacifismo, con la ponderación. No hagamos llamamientos que el día de mañana puedan desbordar a la gente. Eso es lo que yo esperaría del Partido Libre, aunque no tengo esperanzas de que lo cumplan por todos los antecedentes que hemos tenido, y especialmente los antecedentes de la semana pasada, que nos dieron una muestra de a dónde podemos llegar con líderes o dirigentes irresponsables que inciten a este tipo de actitudes que no conducen a ninguna parte. Y usted bien lo sabe, doctor. Usted es un estudioso de la historia y de la política mundial. Lo sabe perfectamente. La confrontación
no conduce a nada bueno. Doctor. Los argumentos de don Edgardo caen por su propio peso, por el peso de la realidad incontrastable de lo que ha ocurrido. Dos datos. El pueblo hondureño demostró un comportamiento cívico. No solamente en las elecciones generales, solo hubo un muerto, que por cierto no fue originado por cuestiones políticas. Pero el día domingo 12 de marzo del 2017 tuvimos elecciones internas. Solo hubo un muerto de un marero, se dice, que salió allá en Chamelecón bajo los efectos del alcohol o de la droga, y las fuerzas de seguridad tuvieron que neutralizarlo. 2 muertos. Después de la noche electoral, esa cosa ha cambiado. Creo que ya van 10 muertos por la violencia postelectoral. O sea, después del partido de fútbol. Ya se terminó el primer tiempo, ya se terminó el segundo tiempo y estamos en el tiempo extra. Pues resulta que en el tiempo extra ya van más de 10 muertos. Lo que quiero decir esta mañana son 2 cosas. No hay mal que por bien no venga. Esa declaratoria de estado de sitio y toque de queda, ¿sabe para qué ha servido? Ha servido para deslindar la protesta pacífica, la protesta cívica de los actos de pillaje y de los actos de saqueo que se han producido en algunas ciudades de Honduras. Y yo vuelvo a insistir, es la mano peluda la que está ahí. Pruebas, perfectamente las vamos a dar. La Policía Nacional informó ayer o antier la captura de candidatos a diputados que resultan que son saqueadores y están identificados con un partido de maletín, y se dice que me corrijan por favor los habitantes del municipio de Cofradía Cortés y me digan el nombre de los candidatos a diputados de partidos de maletín que fueron capturados por la policía saqueando negocios en San Pedro Sula. Eso está en Facebook. Pero yo quisiera que los habitantes de Potrerío Cortés, si me están escuchando, nos llamen y que nos den los nombres. Estado de sitio y toque de queda es sinónimo de estado de excepción. ¿En qué país del mundo, tal vez en en Afganistán, puedan contar votos bajo estado de sitio? Eso es inaceptable, inaudito, inadmisible que en una democracia se pueda dar conteo de votos, elecciones bajo estado de sitio, bajo toque de queda. Esas cosas no pueden proceder de esa manera. No quisiera pensar y contradecir al gran polígrafo hondureño Rafael Heliodoro Valle, que dijo: la historia de Honduras se puede escribir en una gota de sangre. Eso lo dijo él en el siglo anterior, frente a esas torrentes de sangre derramada por el sectarismo y por la locura de los hombres, por la ambición desmedida por el poder. Yo no quisiera cambiar esa frase y decir que la historia de Honduras en el siglo XXI se puede escribir en una gota de pus de la corrupción, de la impunidad y del fraude. Ahí me quedo. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados, los analistas Edgardo Rodríguez y Ernesto Paz. Vamos a la parte final del programa. Doctor Ernesto Paz, sus conclusiones finales, sus recomendaciones a la población y qué podemos esperar a partir de hoy. Pueblo hondureño, compatriotas, yo concluyo diciendo esta mañana que esta es una lucha entre el bien y el mal.
es una lucha contra el fraude, contra la corrupción y la impunidad, que el pueblo hondureño ha decidido, ha hablado en las urnas, y eso no es negociable ni definitivamente es incontrovertible el triunfo de Salvador Narrala a nivel presidencial. Nosotros aceptamos a nivel de alcaldes, en el nivel de alcaldías, y creo de que el conteo de votos a nivel de diputados va por buen camino. El Partido Nacional lleva la ventaja y no hay ningún problema. La única controversia para que le dé paz al pueblo hondureño es que el presidente de la República acepte que él ha perdido las elecciones y ha demostrado una vez más que no está preparado para perder. Pero la paz de Honduras vale más que cualquier ambición personal que se pueda presentar. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ernesto Paz Aguilar. Cerramos con el doctor Edgardo Rodríguez. Bueno, lo último, retomando lo último que dice el doctor Paz, yo diría que el Partido Libre se preparó para perder. Durante todos estos meses anteriores se preparó para perder, alegando un fraude que nunca pudo probar con un mínimo elemento. Nunca pudo probar dónde estaba el fraude y ahora está buscando el fraude a donde se le ocurra. Entonces ellos sí se prepararon, el Partido Libre se preparó para perder y para alegar fraude desde muchos meses atrás. Es el mismo discurso, pero quiero decir dos cosas constructivas. Yo no soy destructivo, yo quiero la paz y la armonía y la tranquilidad. Está cerca la Navidad y el fin de año. Dos cosas, le pido al presidente electo Juan Orlando Hernández que convoque lo más pronto posible a un gran diálogo nacional a todos los sectores y fuerzas políticas para entrar en un proceso de entendimiento entre los hondureños. El país no es de Libre, el país no es del Partido Nacional, ni del Partido Liberal, ni de los empresarios. El país es de todos. Y segundo, pedirle al Partido Libre ponderación, equilibrio, ecuanimidad. Las palabras que ustedes dicen se traducen allá en la calle en actos violentos. Por favor, señores de Libre, por favor a los señores ecuánimes del Partido Libre y a la ciudadanía, calma, tómense la presidencia, como he dicho yo, la presidencia no vale la vida de un tan solo hondureño. La presidencia de la República no vale la vida de un tan solo hondureño. Así que si usted votó por Libre, perdió las elecciones. Si hay que hacer las impugnaciones, que las hagan. Pero tranquilo, la vida continúa, hoy es lunes, hay que ir a trabajar y hay que seguir viviendo. No desbordemos las pasiones. Los líderes se van de Honduras, no van a las manifestaciones. Los líderes del Partido Libre no van a las manifestaciones. El doctor Paz Aguilar jamás va a las manifestaciones. Él no se expone, pero su discurso violento expone al pueblo hondureño, expone a la gente pobre, expone a los sectores populares. Señores de Libre, sean responsables con este pueblo. Y al pueblo le pido tranquilidad, paz, no a la agitación a la que quiere llevar Libre. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a que continúen en sintonía de Canal 11. Hoy es lunes 4 de diciembre. Así están las cosas en la política nacional. Buenos días. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.